¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Tenemos información que proviene del Perú. Es información importante, esperada y muy reciente. Se estaba a la espera de que se diera la publicación o la información sobre el escándalo de vacunas contra el COVID-19, Vacunagate, en la investigación que llevaba a cabo precisamente la comisión encargada de estos hechos. Este caso, como usted sabe, involucra a funcionarios gubernamentales actuales y anteriores que fueron inmunizados, a pesar de que no eran elegibles entre ellos, ¿no? Estaba también el expresidente Martín Vizcarra. El escándalo ha llevado a la dimisión de varios ministros, incluida la que ahora es exministra de Salud, mientras el país se enfrenta al mismo tiempo el aumento de casos, con más de 6,000 contagios al día, esto de acuerdo a la Universidad Johns Hopkins. Así que nos vamos de inmediato con lo nuevo sobre lo que el día de hoy se determinó por parte de la Comisión hasta el Perú. Allá en Lima está nuestra Jimena de la Quintana con la información más reciente. Jimena, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues finalmente esta comisión se hace escuchar, pero en pocas palabras, ¿qué pasó? ¿Qué determinaron de acuerdo a las investigaciones? ¿Cómo estás? Hola Fernando, te cuento. Se cumplían hoy 10 días, que era el plazo que le había dado el presidente Sagasti a esta comisión para emitir resultados. Y te cuento un poco qué es lo que dijo Fernando Carbone, exministro de Salud a cargo de esta comisión. Él lo que ha hecho es desagregar los números y contarnos cómo fueron distribuidas esas 3.200 dosis que llegaron al margen de los ensayos clínicos, como bien lo dijiste tú. De estas 3.200 dosis, 1.200, dice Carbone, fueron entregadas a la Embajada de Chile en Perú. 803 dosis han sido inmovilizadas en la Universidad Cayetano Heredia y 53 dosis en la Universidad Mayor de San Marcos, que también forma parte de los ensayos clínicos. 235 dosis han sido asignadas aparte de quienes fueron voluntarios y que habían recibido placebo. Ahora ya recibieron la vacuna. Y 706 dosis fueron inoculadas al equipo que llevaba adelante el ensayo, es decir, aquellas personas, investigadores del ensayo clínico. Finalmente, dice Carbone, 198 dosis a personal relacionado al estudio. En estos dos grupos últimos que te he mencionado, Fernando, el de las 700 y poco más de 190 personas, si tú sumas estas dosis o si resuelves estos dos números, lo que te da son las 470 personas vacunadas y que el gobierno, recordarás, cuando el presidente Francisco Sagasti dio esta conferencia de prensa, llamó vacunación irregular. Los números no son idénticos a los de Sagasti, pero nos imaginamos que es porque algunos nombres de esta lista se repetían. La Contraloría informó eso, que habían números repetidos y tal vez es eso o es por ello que hay esta diferencia. Lo que vamos a hacer ahora es escuchar, si te parece, Fernando, a lo que dijo Fernando Carbone justamente sobre estas 470 personas que recibieron la dosis. El personal de los equipos que desarrollaron el ensayo clínico que recibió las dosis de la vacuna candidata fueron 369 personas. Las personas a quienes los responsables de los equipos de investigadores y de la gestión, patrocinio, del ensayo clínico denominaron personal relacionado al estudio, personal del MINSA, de la Cancillería, del entorno cercano a ambos sectores e invitados, fueron 101. En total son 470 personas. 470 personas, Fernando, que están compuestas entonces por investigadores vinculados al ensayo clínico y por aquellas personas relacionadas al ensayo clínico. Bajo este paraguas es que se vacuna a funcionarios públicos, familiares y relacionados. ¿Cuántos funcionarios públicos, familiares y relacionados? Lo ha dicho Carbone hace algunos instantes, 101 personas en total. Este número de 470 personas, te decía, no es similar al que, o es similar al que ha dado Francisco Sagasti. Sin embargo, veamos también qué es lo que van a decir el resto de investigaciones, tanto en el Congreso de la República como en la Fiscalía de la Nación, Fernando. Pues sí, además ahí se tienen que deslindar otro tipo de responsabilidades que ya tienen que ver más con el Ministerio Público y otro tipo de procedimientos que también obviamente estaremos esperando pronunciamientos en torno a esto, de acuerdo al resto de las investigaciones.
Así que esto todavía no acaba, Jimena, aunque son números y varían o no varían, el hecho está y las consecuencias tendrán que enfrentarse en el ámbito que lo determine la justicia peruana. Pero alguna consecuencia debe haber, seguramente. Jimena, muchas gracias. Vamos a estar al pendiente. Que pases muy buena noche. Gracias, igualmente. Gracias, era Jimena de Quintana en vivo desde Lima. Y esta noche, como se lo anunciaba ayer, aquí en Conclusiones vamos a estar hablando de unos hechos terroríficos por calificarlos de alguna forma. La peor pesadilla de cualquier persona privada de la libertad, ¿no? ¿A qué me refiero? Una lucha de poderes interna en las cárceles del Ecuador, que ha cobrado por lo menos 79 muertes. 79 muertes de la forma más aterradora que se pueda imaginar, porque de acuerdo a informes de las autoridades, hay descuartizados, hay personas decapitadas, hay internos decapitados, pero ¿qué es lo que hay detrás de esto? Hay quienes apuntan concreta y directamente al narcotráfico, pero le voy a decir algo, no al narcotráfico local, no, al narcotráfico transnacional. Le estoy hablando de carteles como el cartel de Sinaloa, el cartel Jalisco Nueva Generación, carteles mexicanos de la droga, que habrían provocado estos hechos hacia el interior de los penales en el Ecuador. Una masacre de al menos 79 internos asesinados. Y hay quienes apuntan, como el propio presidente Lenín Moreno, incluso a grupos armados irregulares o grupos terroristas como el Ejército de Liberación Nacional. Y la pregunta es, ¿son bandas locales? ¿Es narcotráfico transnacional? ¿Son grupos armados irregulares como el Ejército de Liberación Nacional? ¿O son todos los anteriores? Y si son todos los anteriores, ¿cómo llegaron a infiltrarse y a controlar de esta forma centros que se supone sean de rehabilitación para personas privadas de la libertad? ¿Qué pasa con los controles internos? La incapacidad de evitar motines que lleguen a cobrar la vida de una cifra escandalosa, 79 internos. Vamos a tratar de entender qué es lo que hay detrás de la masacre en los penales del Ecuador. Estos son los hechos. Estas imágenes no son de una película. Estos hechos ocurrieron en el Ecuador precisamente. Impresionante, ¿no? Le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclumotines EC. Conclumotines EC, S de Ecuador. Conclumotines es el hashtag o etiqueta, Conclumotines EC. Sus comentarios, por favor, con esta etiqueta, Conclumotines EC, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. @soyfdelrincón. Ya le decía yo, son al menos 79 muertos, ¿eh? Ese es el saldo, al menos, hasta ahora conocido, de los resultados de estos amotinamientos simultáneos ocurridos este martes en 4 centros penitenciarios de Ecuador. En 4, no en 1, en 4. Estos hechos son los que llevaron al presidente Lenín Moreno a hablar de barbarie, que lo es, y de exterminio. Ahora, Moreno atribuyó la desmedida violencia desatada a enfrentamientos entre bandas delictivas que compiten por el control del negocio de las drogas en el territorio nacional. Ahí apunta Moreno, el presidente Lenín Moreno. Y también
al aumento de las acciones contra el narcotráfico por parte de su gobierno. Pero escúchelo usted, esto fue lo que él dijo. Lo de ayer no es casual, fue organizado desde el exterior de las cárceles e internamente orquestado por quienes se disputan el liderazgo y el tráfico de drogas en todo el territorio nacional. No es casual que en el 2008 se haya desmantelado la base de Manta. No, no es casual. No es casual que se haya provocado de esta forma el crecimiento del tráfico de drogas. Tampoco es casual que esto suceda después de las decenas de laboratorios de cocaína que hemos desmontado en Manabí. Ni es coincidencia tampoco que esta sea la respuesta a la incautación de 128 toneladas de droga en el 2020, una cifra récord en la historia del país. No, y completamente de acuerdo con el presidente Lenín Moreno, ¿no? Esto no es casual. No. Pero, presidente Moreno, le digo algo. Es que tampoco es casual la incapacidad por parte del Estado para tener el control de 4 instituciones penitenciarias del país. Eso tampoco es casual. Esto habla de muchas falencias y muchas deficiencias. ¿Cuáles son esas falencias? ¿Cuáles son esas deficiencias que han permitido que en 4 centros penitenciarios del país se den amotinamientos que cobren la vida de 79 internos? Eso tampoco es casual. Por supuesto, hay que verlo como más conviene. Si se ve por las acciones que se hicieron en contra del narcotráfico, y este es el resultado, pero si se ve por el otro lado, presidente Moreno, es que no se tiene control de las instituciones que supuestamente están para rehabilitar a aquellos que participan de la vida delictiva en el país. Y el Estado ha fallado. Y si bien es cierto tal vez que el Estado acertó en la lucha contra el narcotráfico, falló en el control de los centros penitenciarios. Eso no es casual tampoco, presidente Moreno. Lo cierto es que el presidente dijo que la violencia en las cárceles coincide con esta reciente investigación que coordinan las fiscalías de Ecuador y Colombia sobre un presunto financiamiento de la campaña electoral de Andrés Arauz. Hasta el plano político lo llevó. O sea, de alguna forma vinculó también las investigaciones que se están llevando a cabo, porque siguen en marcha, ¿eh? Recuerde usted esta investigación de la revista Semana, ¿no? Las fiscalías de Ecuador y Colombia buscan este presunto financiamiento de la campaña electoral de Andrés Arauz, el Delfín de Correa, por parte de la guerrilla del ELN, del Ejército de Liberación Nacional. Voy a citar a Moreno para que no piense ni Andrés Arauz ni nadie que lo estoy diciendo yo. Moreno dice: es muy grave que haya dinero del narcotráfico en el escenario político del país. Lo da por un hecho. A este contexto enrarecido se sumó la denuncia de 2 canales de televisión de Ecuador que reportaron que en sus instalaciones fueron lanzados panfletos con presuntas amenazas a autoridades y a personas dentro de las cárceles. La Fiscalía dijo que se investiga este hecho también. El presidente Moreno anunció que dispuso más fondos para el sistema penitenciario. Un poco tarde, ¿no? Poco tarde. ¿Por qué? Porque los fondos se han venido reduciendo año con año. Y por supuesto, esta es la consecuencia de eso. Pero bueno, así como poniendo un curita al problema, más fondos para el sistema penitenciario, que obviamente tiene serios problemas. ¿De qué? De hacinamiento, falta de personal, falta de seguridad, falta de rehabilitación. El mandatario asegura que de 9,000 presos que existían en 2007 en las cárceles de Ecuador, ahora se registran cerca de 40,000. Entonces, imagínese usted, si hay esta gran variación de la población carcelaria, pues tendría que haber sido asignados recursos en proporción, ¿no? Pero no fue así. Ante todo lo ocurrido, la oficina de la ONU en Ecuador pidió una investigación pronta e imparcial, lo que siempre pide la ONU, ¿no? Es lo mismo, siempre piden lo mismo. O la OEA o quien sea, siempre piden lo mismo, ¿no? Investigación pronta e imparcial. Y la sanción correspondiente a los responsables de los motines. Eso ya sabemos que es estándar. Ahora, por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recordó, esto es muy importante, y es un buen recordatorio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el deber que tiene el Estado de garantizar el derecho a la vida del personal del sistema carcelario. Y esto, presidente Moreno, tampoco es casual. Falló el Estado. Esperemos de verdad que las investigaciones sean prontas e imparciales y que los responsables sean sancionados. Y si el presidente Moreno está tan seguro de que esto es coordinado desde afuera, pues que agarren a los que están afuera y los metan allá adentro, ¿no? Valga la redundancia. No los pueden meter afuera, obviamente, pero por decirlo de alguna forma.
porque los mete en el paquete, pero fuera. Y todo pasó dentro. En pocas palabras, presidente Moreno, si usted tiene la certeza, su inteligencia o su policía saben quiénes son los de afuera que coordinaron todo lo que ocurrió allá adentro, pues inclúyanlos y métanlos también. Este jueves el ministro de Gobierno de Ecuador, Patricio Pazmiño Castillo, anunció a través de Twitter que activaron de manera permanente los comités de seguridad tras los graves desmanes del martes. También se informó que en 2 centros penitenciarios, el de Guayas y el de Cotopaxi, ya se logró retomar el control. Vaya. Además de frustrar este mismo jueves, el día de hoy, un intento de fuga en el primero de ellos, de donde se incautaron, imagínese usted, armas de fuego, otras de fabricación artesanal, teléfonos celulares, todo esto al interior de los centros penitenciarios. A ver, vamos a ser honestos, ocurre en Latinoamérica, en toda Latinoamérica. El problema es que se ha normalizado, lo hemos normalizado, ¿no? Ya a todo el mundo le parece normal que puedan hacer llamadas de extorsión desde dentro de los penales, en países como México, Ecuador, en donde usted busque, hay. Pero esto no es normal, esto está mal, esto no debería ocurrir. Armas de fuego dentro de los penales, mucho menos. ¿Dónde está el control? ¿Dónde está el control del Estado? Y bueno, además se confirmó lo que dijo el presidente Moreno sobre que las Fuerzas Armadas comenzaron a resguardar el perímetro de las cárceles. Era lo menos que había que hacer. Vamos con nuestra Ana María Cañizares, está en vivo desde Quito, por supuesto, con toda la información en torno a esto, que ha sido tristemente histórico para el Ecuador. Ana María, esto no lo habíamos visto antes. ¿Cómo estás? Buenas noches. Así es, Fernando, buenas noches. Ese martes sangriento que se vivió en las cárceles de Ecuador, en las 4 cárceles donde se registraron 78 muertos. ¿Y por qué digo 78? Porque hace pocas horas el ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, dijo que se hizo un nuevo ajuste de cifras y esto da 78 fallecidos. Indicó que es muy difícil la identificación de al menos 18 cuerpos que fueron desmembrados, según informó la Fiscalía General, que por eso se había indicado inicialmente que eran 79 fallecidos ayer en la mañana, pero hoy esta cifra se mantiene en 78 fallecidos, Fernando. Y esta es una noticia que está prácticamente en desarrollo en el país, porque se están dando algunos sucesos alrededor de todo esto. Hace pocas horas también el ministro de Gobierno informó que se incautó 1.5 toneladas de cocaína en la provincia de Manabí, dejando así 8 personas detenidas. Y también el ministro Pazmiño ha indicado en declaraciones a la prensa durante un recorrido en uno de los centros penitenciarios que esta situación está muy cercana a las operaciones del crimen organizado de carteles mexicanos y colombianos, Fernando. Dijo el ministro que no quiere ahondar ahora mismo en estas investigaciones, que la Fiscalía también se está encargando y las autoridades correspondientes aportando con más información al respecto. Pero algo que deja preocupada a la población carcelaria y también a la ciudadanía en general es que el ministro Pazmiño ha señalado que todavía hay focos de violencia en ciertos pabellones, en ciertas zonas de algunos centros penitenciarios, que paulatinamente algunos han sido sofocados, podemos decir, pero hay otros donde los presos todavía están gritando, haciendo algunos conatos de incidente. Entonces todavía se dificulta el control en las cárceles. Esta tensión no ha terminado con el sangriento amotinamiento en diferentes centros penitenciarios del pasado martes. También, Fernando, tú te referías a los incidentes que hubo anoche y esta madrugada en una de las cárceles de Guayaquil y también en la cárcel de La Tacunga. No se reportaron fallecidos, al menos de estos incidentes, pero sí 14 personas que fueron recapturadas. Esto quiere decir también, y hay muchos expertos que ponen en cuestión las seguridades al interior de la cárcel, que en medio de un amotinamiento también, según ha indicado el ministro Pazmiño, hay varias zonas que han quedado destrozadas. Hemos visto los videos de las fuerzas especiales de la policía, donde prácticamente son imágenes que solo vemos en juegos de video muchas veces, pero que fueron de los operativos realizados el día martes. Las cárceles han terminado con varias afectaciones a su infraestructura, poniendo también, han dicho las autoridades, en riesgo al sistema penitenciario. El presidente Lenín Moreno, como tú ya decías, dispuso al Ministerio de Finanzas que
entregue, dote de más recursos económicos al sistema penitenciario, y dijo que básicamente el sistema penitenciario adolece de los siguientes problemas: el hacinamiento, los recursos humanos que aún faltan y una normativa legal que se encuentra vigente que es muy deficiente, dijo el presidente Moreno. Así que, Fernando, las autoridades podrán hacer lo suyo, pero el sistema penitenciario todavía le debe respuestas a los organismos internacionales, pero también a los familiares de 78 reclusos fallecidos el día martes. Sí, y además el tema de los recursos, el presupuesto anual que se había venido asignando en los sistemas de rehabilitación es cada vez menor. Es decir, hay una mayor población carcelaria, pero el presupuesto ha venido disminuyendo desde 2017. Así que, pues, por obvias razones, debería de haberse incrementado en lugar de disminuirse. Estamos viendo la falta de control hacia el interior, ya lo mencionabas tú. Esto es muy importante. Digo, son muchos factores, ¿no? Pero el tema de los recursos era un tema importante, sin duda. Fernando, y para que la gente pueda tener una dimensión del hacinamiento, de cómo ha crecido la población carcelaria, el presidente Moreno dijo que de 9,000 privados de libertad que existían en el 2007, actualmente son casi 40,000 personas privadas de la libertad, y cuestionó que durante el gobierno correísta se hayan construido megacentros carcelarios donde el control de los reclusos se vuelve más difícil. Según el presidente Moreno, la normativa internacional señala que los centros carcelarios no deberían ser excesivamente grandes, sino que puedan concentrar a menor número de reclusos para un mejor control. Pero eso, Fernando, seguro te dirán los expertos en breve. Por supuesto, y hay muchas otras cosas que también establece, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos. Tiene que haber un celador por cada 10 internos y, bueno, en el país estarían faltando alrededor de 3,153. Imagínate tú cuánto le toca a cada celador tener que cuidar. Imposible. Ana María Cañizares, mil gracias por toda la información, por supuesto, como siempre. Te mando saludo, cuidado, ya las cosas no están nada bien allá en Quito. Te mando un abrazo y gracias. Abrazo, Fernando. Buena noche. Buenas noches. Voy a marcar una pausa. Vamos a rezar, sí, específicamente con expertos para hablar de algo que fue puntualizado por el presidente Moreno y que a muchos preocupa. ¿Por qué? Narcotráfico. Sí, nos preocupa a todos, pero es nada más en el Ecuador. ¿Esto puede estar vinculado al narcotráfico a nivel transnacional o solamente en bandas dedicadas al narcotráfico en el Ecuador, a nivel local? Esto lo va a hablar con Mario Pazmiño. Usted lo conoce, es coronel retirado y exdirector de inteligencia del Ejército Ecuatoriano. Y también vamos a hablar sobre esos problemas, ¿no? Presupuesto, hacinamiento, estados de excepción fallidos, deficiencias legales, falta de políticas, en fin, que están enfrentando las cárceles, que traen como consecuencia lo que hemos visto, una masacre de 78 personas oficialmente confirmadas. Para eso voy a hablar también con Ricardo Camacho, ex subsecretario precisamente de Rehabilitación Social del Ecuador. Ya verán. Le doy la bienvenida a Mario Pazmiño. Él es coronel retirado y exdirector de inteligencia del Ejército Ecuatoriano, en vivo desde Quito. Coronel, ¿cómo está? Que me da muchísimo gusto saludarlo. Hace tiempo que no lo veía. De igual manera, Fernando, es un placer siempre y una satisfacción el poder estar en este prestigioso medio. Al contrario, es un placer que siempre me acompañe y acepte mis entrevistas. Coronel, estaba yo leyendo información de inteligencia y de las conclusiones que se han venido sacando. Y entonces veo los nombres de muchas bandas, ¿no? Le estoy hablando de Lobos, Tiguerones, Chone Killers, Latin Kings, está, bueno, la muerte, el asesinato de alias Rasquiña. Pero entonces me encuentro con declaraciones que hace usted, que brincan de lo local a lo internacional, a lo transnacional, al crimen transnacional. Usted dice que están estas bandas, pero detrás están los carteles de Sinaloa, Jalisco, Nueva Generación y del Golfo. Y yo le pregunto, coronel, explíquenos. Entonces, ¿esto es local o es transnacional? A ver, Fernando, el tema aquí es el siguiente. Estos carteles internacionales que trasladan el 35% de la droga colombiana por los puertos ecuatorianos
utilizan a megas estructuras delictivas, los que usted acaba de mencionar, pero le faltó uno importantísimo, que es los choneros. Los choneros tienen básicamente el puerto de Manabí y los lagartos, otra mega banda grande, tiene el puerto de Guayas. Ahí se genera gran parte de la problemática y de esta masacre que hemos visto. Lo que están haciendo ahí es básicamente controlando los corredores de abastecimiento hacia los centros de acopio y las plataformas internacionales de distribución. Estos trabajan para diferentes carteles. Los choneros están ligados directamente al cartel de Sinaloa y los lagartos están ligados al cartel Jalisco Nueva Generación. No quiero decir directamente que estas estructuras mexicanas están operando directamente aquí en el país. Los utilizan a las megas bandas para que éstas realicen todas estas actividades. Lo que se está haciendo son dos objetivos concretos. El primero, control territorial, y el segundo, básicamente, desplazar a la competencia del narcotráfico en estos puertos. Esto es en sí la problemática macro, pero aquí hay que tomar en cuenta una cosa, y hay que ser puntuales y decir las cosas como son. Aquí hay una ineficiencia total del gobierno central, de los organismos encargados de las penitenciarías y de los centros penitenciarios, en donde la improvisación, la ineficiencia, la impunidad y la corrupción son parte diaria de este accionar delictivo. Ahí están las consecuencias. Lo hemos venido diciendo desde mucho tiempo atrás. Lo hemos indicado al presidente de la República que hay problemas gravísimos y que tienen que darse políticas públicas orientadas a solucionar estos problemas estructurales. Pero no hay una determinación política, tal vez porque ya se acaba el gobierno, porque de pronto este problema puede pasar al otro gobierno, pero en definitiva han pasado cerca de 15 años y nadie toma decisiones concretas por reducir estos índices de violencia en los centros penitenciarios, ni tampoco reducir la injerencia de estas estructuras delictivas y de narcotráfico internacionales que vienen permeando a la sociedad ecuatoriana desde muchos años atrás. Importante lo que está tocando el coronel Pazmiño, porque voy a diferir, pero me va a entender. Sí se han tomado decisiones en torno a esto, pero no han sido las correctas. ¿A qué me refiero, coronel? Se ha venido reduciendo en lugar de incrementando el presupuesto precisamente para los centros de rehabilitación o penitenciarías, en lugar de incrementar el presupuesto, pero se ha incrementado la población carcelaria y por lógica no puede funcionar si se le baja el presupuesto y se le aumenta la población carcelaria. Creo que se han tomado decisiones completamente erradas y equivocadas. Esta es la consecuencia, lo dice usted. Le voy a hacer una pregunta para ir a la pausa y regresar y escuchar su respuesta. ¿Podemos entender que los choneros, los lagartos, todas estas bandas que han sido partícipes de esta masacre en 4 centros penitenciarios serían como las sucursales de los grandes carteles mexicanos en el Ecuador? ¿Hay que entenderlo así desde un punto de vista de Estado o cómo entenderlo? Hago una pausa, regreso para escuchar el ángulo y la explicación de mi invitado Mario Pazmiño, coronel retirado, exdirector de inteligencia del Ejército Ecuatoriano, en vivo desde Quito. Ya ven. La Academia Estadounidense de Pediatría insta a la administración de Biden a que dé prioridad a los ensayos clínicos de la vacuna COVID-19 para niños. En su carta a la Casa Blanca, esta organización pide que usen todas las medidas disponibles para aumentar la inscripción de niños de todas las edades en los ensayos clínicos. El organismo asegura que al ritmo actual de investigación es posible que no haya una vacuna aprobada para niños menores de 12 años, sino hasta principios del año que viene. Y lo cito, dice: no podemos permitir que los niños sean un pensamiento secundario cuando han compartido tanta presión durante toda la pandemia. Estamos de vuelta con Mario Pazmiño, coronel retirado y exdirector de inteligencia del Ejército Ecuatoriano, en vivo desde Quito. Coronel, antes de ir a la pausa, le decía yo, desde la perspectiva del Estado, el fenómeno del narcotráfico en el Ecuador, cuando usted entiende perfectamente que los carteles mexicanos están de alguna forma conectados, cartel de Sinaloa, cartel del Golfo, cartel Jalisco Nueva Generación. Desde la perspectiva del Estado, ¿cómo se tiene que ver entonces el problema del narcotráfico? Porque me parece, tal vez me equivoque, pero las palabras de Lenín Moreno, el presidente,
suenan muy locales en términos de narcotráfico. No lo ve como la industria transnacional que en realidad es, y la influencia que pueden tener estas, le digo yo que si son como sucursales de los grandes carteles del narcotráfico en México. ¿Cómo se debe ver desde la perspectiva del Estado entonces? Desde la perspectiva del Estado, primero tendrían que hacer una reingeniería total de los sistemas de análisis que tienen, porque la perspectiva que tiene el Estado es una perspectiva errónea de una problemática que es regional, global, y que desde mucho tiempo atrás está afectando a las estructuras de seguridad del Estado ecuatoriano, por una parte. Por otra parte, creo que es necesario indicarle al Estado que estas megabandas son elementos tercerizados que están protegiendo cargamentos, que están protegiendo las estructuras de los centros de acopio y plataformas internacionales. Pero tampoco podemos decir nosotros que no hay una injerencia directa de estas mega estructuras delictivas y de narcotráfico en nuestro país. Esto está desde mucho tiempo atrás. Usted recordará la reunión que se dio en México entre los carteles mexicanos y también colombianos a raíz del efecto globo, que plantearon el traslado de gran parte de esta infraestructura delictiva, de esta empresa delictiva, hacia dos países. El uno era Venezuela y el otro era Ecuador. Y Ecuador tenía una ventaja, entre comillas, era dolarizado. Entonces, este país, este pequeño país, se transformó rápidamente en una plataforma internacional. Eso no lo quieren reconocer las autoridades. Creen que seguimos siendo un país de tránsito. Están completamente equivocados. Y bajo esos análisis no puede existir ningún sistema para combatir directamente estas amenazas, porque desde la concepción mismo están errados. Usted hablaba de una cosa importante y decía ineficiencia en el sistema gubernamental. Pero yo también les digo una cosa adicional. Esto no se queda en los centros carcelarios, señores. Esto va a trasladarse hacia las ciudades, por un lado. Este tipo de acciones de violencia van a trasladarse a las ciudades, porque ahí son los territorios donde se juega verdaderamente el control territorial. Y la otra parte, recordarle también al Estado que el artículo 201 de la Constitución del Ecuador dice claramente que el Estado es responsable directamente de la protección de la vida de cada uno de esos privados de libertad. Por lo tanto, si el Estado no puede garantizar la vida, es corresponsable directamente a través de sus instituciones en la negligencia de haber precautelado la vida de esas personas, por un lado, y por otro lado, haber dado los correctivos correctos para poder evitar estas masacres. Sí, completamente de acuerdo con ese planteamiento. Lo hacía yo de alguna forma diferente, por supuesto, al inicio del programa. Usted es mucho más puntual y mucho más claro. Coronel, quiero, como siempre, agradecerle. Le mando un fuerte abrazo. Me dio gusto saludarlo y ver lo que está bien. Voy a regresar con otro invitado para continuar con el tema, pero estamos en comunicación, como siempre, Coronel. Muy amable. Gracias, Fernando. Muy amable y muchísimas gracias por la invitación. A las órdenes. Al contrario, gracias a usted. Mario Pazmiño, coronel retirado y exdirector de inteligencia del Ejército Ecuatoriano, en vivo desde Quito, me acompañó. Y por supuesto, ¿cuáles son entonces ahora? Ya desde el punto de vista local, claro, y dentro de la institución, los principales problemas que se enfrentan. Porque para todos, que todo este movimiento, esta masacre, se haya podido dar en los centros carcelarios, es que adentro hay algo que está mal, ¿no? Están coludidos, no hay personal, falta presupuesto, todas las anteriores. ¿Cuáles son las principales fallas? O sea, hacia el interior de los centros penitenciarios, ahí donde descuartizaron y decapitaron a por lo menos 78 personas que murieron. Se lo voy a preguntar a Ricardo Camacho, ex subsecretario de Rehabilitación Social de Ecuador. Le doy la bienvenida a Ricardo Camacho. Él es ex subsecretario de Rehabilitación Social de Ecuador, en vivo desde Quito. ¿Cómo está, señor Camacho? Gracias por estar aquí. Fernando, un placer conocerte. Para mí es un honor compartir en tu programa de conclusiones y pues veamos qué conclusiones nos salen la noche de hoy. Bueno, las conclusiones que saquemos seguramente, señor Camacho, no son las más positivas, tristemente. Esto es una tragedia, una masacre, 78 personas en diferentes centros carcelarios, es algo inimaginable. Además, la forma tan dramática, ¿no? Decapitados, descuartizados, desmembrados, es una cosa atroz.
entenderlo es difícil, pero creo que podemos encontrar algunos puntos, señor Camacho, de las grandes falencias en el sistema carcelario. Para usted, ¿cuáles serían los principales puntos que llevaron a esta trágica masacre? Primero, presentar mis excusas, mi sentimiento de pesar a los familiares de los 79 personas que fueron asesinadas, que muchos de ellos fueron sacados de sus celdas, en un ajuste de cuentas del que podemos hablar más adelante por qué consistió esto. Y personas fueron, como usted bien lo señala, Fernando, tuvieron que tener motosierras para poder cortar las piernas, lastimosamente yo tengo que decir esto, cortar cabezas, alguien con el corazón en la mano. Es decir, usted recuerda Liberia, en sus años más famosos de la guerra, no se había visto algo tan impresionante en un país, digamos, civilizado, de Estado de Derecho y de derechos como es el Estado ecuatoriano, porque la Constitución reconoce que las personas privadas de libertad que ingresan a un centro carcelario no están en manos del director ni en manos de los guías o de los señores policías, están en manos del Estado ecuatoriano, y es del Estado ecuatoriano es el que tiene que responder a esas víctimas que debe haber visto usted en diferentes videos que andan correteando por todo lado pidiendo la lista de las personas fallecidas. Encima que las personas son masacradas, no tenemos la capacidad de tener un sistema penitenciario que pueda elaborar una lista. Contestando a su pregunta, el sistema penitenciario ecuatoriano es débil, completamente débil. Y es porque el Estado no ha querido o no ha podido. Esa es mi primera reflexión, Fernando. No ha querido, no ha podido. Yo creo que las dos cosas, ¿no? No ha podido y no ha querido. Ahora, usted decía algo aterrador, señor Camacho. Efectivamente, armas de fuego, motosierras o para poder cortar, desmembrar a una persona, no es así nada más. ¿A quién culpar? Porque ¿cómo accesa todo esto a las prisiones? Pues como ex subsecretario de Rehabilitación, generalmente yo preguntaba, ¿y cómo es esto? Pues mira, para tú entrar a una cárcel en el Ecuador, especialmente en las 3 que fueron construidas en la época del señor Correa, las regionales, teníamos tecnología de punta, es decir, tú llegas al filtro, entregas tu teléfono, tu billetera, etcétera, dejas todo, pasas del arco de metal, si te suena el arco de metal te pasan el guard, que es el manual, luego te hacen sentar en una silla cavidal. Silla cavidal significa que tú te sientas y te ven la parte posterior tuya, a ver si te has, ¿cuál sería la palabra? Ingresado, claro, droga por la parte posterior. Después pasas por el escáner del aeropuerto, en donde te toman la foto, es decir, sales totalmente desnudo, se te ve en el escáner, y después pasas a hacer la visita y tienes que pasar por otro filtro para ir a mediana seguridad, a mínima seguridad, y en máxima seguridad es mucho más complicado. Con esa tecnología de punta que se manejaba en mi época y que poco a poco se fue deteriorando por la falta de dinero, es imposible que entre una aguja, pero constantemente nos entraba droga, nos entraba armamento, etcétera. Y entonces viene la constante puerta giratoria. Es como el juego del ratón y el gato. Es decir, cada semana se hacen las requisas y cada semana aparecen nuevas armas. Entonces, esto es inimaginable. Entonces, porque no existe un sistema penitenciario fuerte. Mire, nosotros tenemos 38,000 privados de libertad. Naciones Unidas dice que debe haber por cada 10 PPLs, personas privadas de libertad, un guía penitenciario, un agente de tratamiento penitenciario. Acá tenemos 1,300 guías para cuidar a 38,000 privados de libertad. Unos locos, unos, porque aquí no tenemos un psiquiátrico, se olvidaron que en la cárcel también hay locos. Entonces tenemos máxima seguridad y en esa máxima seguridad tenemos locos. Yo tenía una persona, por ejemplo, que había matado a 6 PPLs y la máxima pena que él tenía era 40 años. Y yo le decía, pero ya deja de matar. Y él tenía lastimosamente una enfermedad, el SIDA, lo cual yo lamento profundamente. Pero él me decía y se reía, pero a mí ya no me pueden aumentar la pena. Yo tengo 40 años y no me pueden aumentar más. Y tengo esta enfermedad terminal. Entonces, ¿qué hacíamos con ese tipo de personas? Sí, Fernando. Sí, no, perdón, que me tengo que ir, se me fue el tiempo, es un tema tan extenso. Le prometo que hablamos, a lo mejor mañana lo molesto otra vez para poder seguir analizando más a fondo esto, porque es un tema muy amplio, para más detalle. Por lo pronto nos ha dado un escenario.
No, al contrario, el honor es mío. Le agradezco, además, la comprensión. El tiempo de televisión es muy cruel, se me va de volada. Le mando abrazo, señor Camacho, y estoy en contacto para profundizar, Abrazo. porque esto es inimaginable, inimaginable. Gracias, buenas noches. Buenas noches, un abrazo. Igualmente, Ricardo Camacho, el subsecretario de Rehabilitación Social de Ecuador, en vivo desde Quito. Lo voy a tener de nueva cuenta, porque de esto hay que hablar mucho más. Ya regreso. F del Rincón, esa es la cuenta en Instagram. F del Rincón en Instagram, ahí lo veo. Como siempre se lo digo, si no lo vio en conclusiones, no lo vio, y si me permite, lo veo mañana. Muchas gracias, pásela bien.